Aparentemente siguen sin entender que la presidenta no es blandita, que Claudia Sheinbaum no tiene la misma paciencia que tenía López Obrador. Aparentemente siguen sin entender que si no cambian la estrategia van a terminar por desaparecer. Siguen sin entender que les quedan solamente unos cuantos estados que gobierna entre el PRI, el PAN e incluso Movimiento Ciudadano. Y bueno, si las cosas siguen como están, podrían perderlo todo en los próximos años. No quieren que sea un solo partido el que gobierne en todo el país, pero son ellos quienes están provocando esta situación. Claudia Sheinbaum se hartó. Les está poniendo un alto un día sí y al otro también. ¿Por qué? Porque lamentablemente la prensa de la derecha es carroñera, no tiene sentimientos. La oposición mexicana es carroñera, están en busca de la tragedia para poder colgarse de ahí y atacar al gobierno. No tienen piedad, no tienen miramientos. Y desde aquí mandamos nuestras sinceras condolencias a las familias, a los amigos, a los conocidos de las personas que fallecieron en un accidente en Oaxaca, que venían o que iban del mitin de la Ciudad de México hacia su casa ya de regreso. Desafortunadamente tuvieron un accidente en donde muchas personas perdieron la vida. Enviamos nuestras condolencias, solidaridad y respaldo a todas estas personas que por defender a la patria, por salir a respaldar a su país, toman un autobús. Algunos, los que pueden, se van en avión. Llegan al Zócalo capitalino con la emoción de sentirse parte de un momento histórico que estamos viviendo en nuestro país, y lo mejor que estamos esperando es que todos vuelvan a casa sanos y salvos. Desafortunadamente, personas fallecieron cuando iban de regreso a su casa, y esto ha servido para que la prensa carroñera salga a hacer nota de algo que no es nota, evidenciando una vez más cómo son tan insensibles, cómo están tan necesitados de hacer hasta lo imposible por recuperar lo que tanto habían perdido. Pero bueno, lo importante aquí es mandar nuestras condolencias a todas estas personas. Y bueno, vamos a arrancar con la información, porque eso, la pérdida de personas en un accidente fatal, no es nota. Pues vamos a iniciar con la arrastrada tremenda que le puso Rocío Nale, nada más y nada menos que a Felipe Calderón. Felipe Calderón compartió a través de sus redes sociales esta nota en donde dice: tiene empresario allegado a Nale más contratos con Dos Bocas. Rocío Nale ha sido acusada y señalada en más de una ocasión. ¿Por qué? Pues porque presuntamente la hoy gobernadora del estado de Veracruz pues habría dado contratos a sus allegados. Rocío Nale ya desmintió a Xóchitl Gálvez y la desmintió en su cara muchas veces. Bueno, pues luego Felipe Calderón comparte este tuit en donde dice que estos contratos de miles de millones de pesos se otorgaron a empresas del primo del esposo de Rocío Nale. Bueno, pues la arrastrada monumental que recibió Felipe Calderón, yo creo que no se la esperaba. ¿Qué dijo Felipe Calderón? ¿Qué le dijo Rocío Nale a Felipe Calderón? No sé si usted está en condiciones de revisar la veracidad de la nota, pero le informo que no es mi primo, no es la empresa y la refinería, nosotros sí pudimos construirla. Justo así se le habla a un impertinente como Felipe Calderón, y vaya que se ganó los aplausos Rocío Nale de las y los mexicanos. Porque Felipe Calderón apenas sí puede presumir de haber hecho una barda que no terminó nada bien. Felipe Calderón apenas sí podría presumirle a las y los mexicanos que construyó la Estela de Luz. Rocío Nale sí puede presumir que fue encargada de que se llevara a cabo la construcción de la refinería Dos Bocas en un tiempo histórico. Ella sí puede presumir que se terminó la refinería con éxito. Rocío Nale sí puede presumir muchas cosas que desafortunadamente para Felipe Calderón pues él no puede hacer. Tremenda arrastrada la que le ponen a Felipe Calderón. Rocío Nale tendrá que responder en todo caso si hay contratos, si la familia o no. Sin embargo, pues para hablar de nepotismo, y como decimos siempre, para tener la lengua larga hay que tener la cola muy corta, porque se dio a conocer esta imagen, una familia con suerte, la de Margarita Zavala y Felipe Calderón, porque resulta que no fue Felipe Calderón quien se benefició a su familia, pero Margarita Zavala se aprovechó la posición presidencial
¿Para qué? Para poder darle un montón de contratos a toda su familia. Fíjense bien en esta imagen. En el sexenio calderonista, el apellido Gómez del Campo brilló, pero con estrella política, ya que no les gusta, ¿verdad? Las redes van más allá de Walmart y aquí vemos, por ejemplo, a Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón. Bueno, pues resulta que los primos de Margarita Zavala, Álvaro Arriaguanga Gómez del Campo, primos, ellos dos eran hermanos, participaron en el FOBAPROA, al igual que Felipe Calderón. Tenemos por acá también ellos en las redes de Walmart. Tenemos a las primas, Mariana Gómez del Campo, que sigue viviendo del presupuesto federal. Sin embargo, acá tenemos a Teresa Gómez del Campo, los hermanos de Margarita Zavala. Este señor Ignacio Zavala, Juan Ignacio Zavala, fue asesor de Josefina Vázquez Mota, que posteriormente fue candidata presidencial. Bueno, contratos con Pemex, con el SAT, lo de Idelbrando, del IMSS. Bueno, la familia Gómez del Campo se ha beneficiado del nepotismo bien y bonito, pero de eso no han dicho ni una sola palabra, ahora que se estaban quejando tanto de los hijos de Andrés Manuel López Obrador y del nepotismo de Morena. De eso nadie dijo ni una sola palabra, y vaya que se han terminado por morder la lengua estos personajes, incluido Felipe Calderón, que quiso reclamarle a Rocío Nale los contratos de Dos Bocas, y bueno, terminó haciéndose chiquitito, prácticamente insignificante, cuando Rocío Nale le dijo que ella sí pudo construir una refinería, además dejándole claro que no es su primo, que no es la empresa, y la refinería, pues la 4T sí la pudo construir, a diferencia del PAN que representaba Felipe Calderón. Pero bueno, vamos a hablar de desastres políticos el día de hoy, y es que hay muchos desastres políticos y uno de ellos, no nos queda la menor duda, es Alejandro Moreno. Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, ha decidido que, pues hablando de venganzas, porque dice que el desafuero en su contra, que ya se acerca, es una venganza de la administración anterior, que él es inocente, y entonces, en respuesta a que le estén solicitando el desafuero a Alito Moreno, y en respuesta a que lo estén investigando por un desvío de recursos millonarios y muchas otras ilegalidades, dice Alejandro Moreno que van a presentar las denuncias correspondientes y van a iniciar la búsqueda de Andrés Manuel López Obrador. Yo te diría en este momento que ha sido señalado, el propio expresidente López Obrador ha sido señalado, pues en términos de la inseguridad, como hoy está el país, pues había que preguntar una alerta Amber, ¿no? ¿Dónde está López Obrador? ¿Tú quieres? No, pues una alerta Amber, ¿sí? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde anda? ¿Dónde bueno, está? La presidenta el domingo dijo que saludos hasta Palenque. Bueno, pues eso, ¿quién lo sabe? Nadie lo sabe, pues el pueblo de México tiene que estar informado. Tenemos que saber dónde están, ahí andan informando dónde están los demás, dónde está, hay muchos señalamientos también, hay muchas notas. Hace unos días el diario Espectador de Inglaterra sacó un reportaje muy contundente con ese tema, y ha sacado temas los medios internacionales. Entonces, pues también son temas que se tienen que aclarar, y también nosotros vamos a denunciar. Ellos creen que persiguiéndonos, que tratando de hacer amedrentamiento con la oposición nos van a callar. Para nada, nosotros vamos a seguir denunciando y más. Yo te diría en este momento... A ver, dice Alejandro Moreno que él va a seguir denunciando y más. Dice Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, que va a denunciar a Andrés Manuel López Obrador y van a empezar a buscarlo por todos los delitos cometidos. Esto como una especie de venganza de Alito Moreno por todas las denuncias que él tiene en su contra. Y es que valdría la pena preguntarnos, ¿de qué ha sido acusado Alejandro Moreno? ¿Por qué lo están investigando? ¿Por qué se busca el desafuero de Alejandro Moreno, que ahora en venganza se lanza en contra de Andrés Manuel López Obrador? A ver, no han entendido nada. Ir en contra de Andrés Manuel López Obrador durante 6 años no solamente les trajo como consecuencia un desprestigio terrible, les hizo perder las elecciones, todas las perdieron, solamente conservaron 2 estados, Coahuila y Durango, y hoy los gobernadores de esos 2 estados son más leales a Claudia Sheinbaum que al propio dirigente Alito Moreno. Aún así, están dispuestos a, en este sexenio, seguir agrediendo y atacando a Andrés Manuel López Obrador. Habría que ver cómo les va con esto, porque todo parece indicar que Alito Moreno está sintiendo pasos en la azotea. El proceso de su desafuero, de su juicio político, continúa avanzando.
Alito Moreno no se va a poder escudar. La mayoría calificada la tiene Morena para poder quitarle el fuero constitucional y Alejandro, a menos que se dé a la fuga como Silvano Aureoles, pues tendría que terminar enfrentando a la justicia. Esto es gravísimo. El escenario es gravísimo para el dirigente nacional del PRI. El escenario que estamos planteando para Alito Moreno es que está llegando a medidas desesperadas. Quiso ser el zar antidrogas frente a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está buscando caerle bien al gobierno estadounidense para ver si le dan asilo político. No le funcionó. Se quiso reelegir como dirigente nacional de su partido, hasta en 3 ocasiones para escudarse con el fuero, pero no contaba con que Morena iba a tener la mayoría calificada. Bueno, pues eso tampoco le está funcionando a Alejandro Moreno. Hacerse la víctima, dárselas de perseguido político, evidentemente tampoco funciona. Y Alito Moreno, perdón, pero tampoco es el líder que estamos esperando. El dirigente nacional del PRI, pues ya anunció que están viendo la manera de denunciar a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque según él, AMLO ha cometido delitos que deben investigarse. Pero esta jugada se da justo cuando su propio desafuero avanza y la justicia lo tiene cercado. Alejandro Moreno ha sido señalado de enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y corrupción. Su desafuero es un tema bastante serio, ya que la mayoría calificada de Morena en el Congreso le daría el poder a la 4T de quitarle el fuero constitucional. Y si esto ocurre, Alejandro Moreno tendría que enfrentar a la justicia sí, o en su defecto, darse a la fuga. Darse a la fuga y seguir los pasos de otros tantos de sus amigos, compadres y compañeros que lo han hecho. Lo más curioso es que el PRI, el PAN, no han aprendido la lección. Eso es lo que más llama la atención. Aún así, Alejandro Moreno sigue insistiendo en ir en contra de López Obrador. La pregunta es, ¿realmente cree Alejandro Moreno que esta estrategia le va a servir? ¿O estamos viviendo el último intento político porque sabe que su tiempo se acabó? ¿Será que Alejandro Moreno realmente tiene esperanzas de salir avante de este problemón? Y yo te pregunto, ¿te parece que Alejandro Moreno se va a escapar de la justicia una vez más? ¿Sí o no? Fíjense, acá Epigmenio Ibarra lo describe bastante bien. Derrotados en forma pacífica, derrotados en las urnas, buscan desestabilizar. ¿Por qué? Porque les urge impedir la transformación de México. Les urge recuperar el poder y sus privilegios. No respetan las reglas ni los tiempos de la democracia. Y con ciberacoso intentan callar a muchos, incluidos Epigmenio Ibarra. Bueno, pues este comentario que hizo Epigmenio hizo enojar tanto a Alejandro Moreno, lo hizo enfurecer al grado que le contestó. El dirigente nacional del PRI, fúrico, le contestó a Epigmenio Ibarra diciéndole que era el vocero más arrastrado de este régimen corrupto. Y fíjense, dice, hablas de democracia cuando fuiste cómplice del fraude más cínico de la historia. A ver, si alguien no tiene cara para hablar de fraudes electorales es Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. ¿Cuántos fraudes electorales lleva cargando el PRI a sus espaldas? No solamente a nivel federal. Hablemos del fraude que hicieron en Coahuila cuando ganó Miguel Ángel Riquelme. Acusados por los panistas, con los que después terminaron aliados. Fraudes los hay del PRI en todos los estados de la República. Así es que bueno, los menos indicados para hablar de fraudes electorales, Alejandro Moreno, son ustedes, el PRI. Los que tienen menos cara para hablar de esto son ustedes. El PRI, que tiene una larga historia de fraudes, compra de votos y manipulación electoral. Ahora resulta, hablemos de hechos. El PRI ha sido protagonista de fraudes históricos. Ya se les olvidaron todos los escándalos que traen arrastrando. Coahuila es un ejemplo, porque en todo el país el PRI tiene un historial de fraudes electorales, de acarreo, de compra de votos, de represión. Estados como Veracruz, el Estado de México, Chihuahua y Oaxaca han sido testigos de cómo el PRI usó toda la maquinaria del Estado para imponerse. Y todavía dice Alito Moreno, señalas a la oposición pero guardas silencio ante la narcopolítica, la militarización y el saqueo descarado del país. A ver, yo nada más me pregunto, ¿dónde estaba Alito Moreno hace unos meses? Aliado con Marco Cortés, levantándole la mano al PAN.
el partido que llevó a un narcogobierno al frente de este país. ¿Dónde estaba Alejandro Moreno para recriminar y reprochar a García Luna, hoy preso en Estados Unidos? De verdad. Ustedes, Alejandro Moreno, son quienes han guardado silencio ante la narcopolítica de Acción Nacional, de la que ustedes también han sido parte, ante la militarización que sí implementó Acción Nacional y ustedes respaldaron también, y de saqueo descarado al país. Bueno, Alito Moreno está siendo acusado de enriquecimiento ilícito, entonces no le queda. Dice, vendes el discurso de la transformación mientras te enriqueces con el dinero del pueblo. Se mordió la lengua el dirigente nacional del PRI y le seguiría leyendo lo que escribió, pero es que la verdad es que hasta me da vergüenza la manera en la que se autohumilla el dirigente nacional del PRI. Este texto de Alejandro Moreno es una autohumillación, porque más que atacar o agredir a Epigmenio Ibarra, pareciera Alejandro Moreno que se está describiendo a él y a su partido. La verdadera desesperación, dice, es la de ustedes que saben que el engaño se les cae a pedazos. Alito, están a punto de perder el registro. Perdieron todo. A quienes se les cayó el engaño a pedazos fue a ustedes. Y todavía, dice Alejandro Moreno, les digo que hasta vergüenza me da. Les aterra perder el poder porque saben que cuando llegue la justicia no habrá perdón ni olvido para ustedes. Paga lo que debes, vividor. Me parece que Alejandro Moreno se escribió un mensaje a sí mismo. Porque, a ver, si tú tuvieras que pedirle a alguien que regrese lo que se robó, ¿a quién se lo pedirías? ¿A Epigmenio Ibarra o a Alejandro Moreno? Escríbelo aquí, hagamos la encuesta rápida. Si alguien tiene que regresar lo robado, ¿quién sería? A ver, si alguien hay que pedirle que regrese lo robado, ¿a quién se lo pedirías? A ver, ¿a Epigmenio Ibarra o a Alejandro Moreno? Vamos a hacer la encuesta rápida, porque aquí es vergonzosa la manera en la que Alejandro Moreno, en sus intentos por agredir o atacar a Epigmenio Ibarra, terminó autodescribiéndose a él y a su partido. Y por eso la oposición es que hoy está más perdida que nunca. Alejandro Moreno está desatado, ha sido tan insignificante en los últimos meses que está buscando la manera de llamar la atención y no ha resultado. Alejandro Moreno no tiene memoria, es un vividor de la política. El líder perdedor de gubernaturas, el de los PACs de las diputadas pluris, el próximo partido a desaparecer, ese es Alejandro Moreno y su partido. De verdad. No tienen cara para hablar de estos temas, pero bueno, Alito Moreno quiere salir a la defensiva porque sigue con su misma campaña de querer hacerse la víctima, darse la bandera, colgarse el disfraz de perseguido político para evitar la justicia, que la justicia lo alcance y así salga completamente de la esfera política de este país. Mientras que el PRI se le cae a pedazos. A ver, apenas ayer Rubén Moreira estaba anunciando que rumbo a las elecciones próximas, el PRI y el PAN no van a ir en alianza en Veracruz. En Veracruz acaba de ganar Morena, acaba de arrasar Morena, y estos dos van a ir separados. ¿Cómo va a ir el PRI en las elecciones de Durango y Veracruz? Por ahí se decía que estaban en pláticas todavía con el PAN, si es que no se da esa alianza con los otros partidos de oposición. No es lo que yo sé hasta ahora. En Veracruz, cada partido ha determinado por una estrategia electoral válida y propia, que no significa ningún tipo de rompimiento, ir separados. En Durango, lo más seguro es que vayamos en alianza, en una buena parte de los municipios, ya hay pláticas alentadoras a eso. ¿Cómo va a ir el PRI en las elecciones de Durango y Veracruz? Ahí está. Por ahí se decía que estaban en pláticas todavía con... En Veracruz van a ir separados, en Durango a lo mejor van juntos, pero dice Rubén Moreira, eso sí muy cuidadoso, que vayamos separados no quiere decir una ruptura en la alianza. Mientras que Acción Nacional, en el discurso dicen que sí, que ya no son amigos del PRI. Pero en los hechos nos queda claro, siguen siendo el PRIAN. En los hechos siguen siendo la misma oposición de hace 6 años, una oposición derrotada, una oposición ambiciosa y necesitada de, juntos o separados, recuperar el poder a como dé lugar. Esto nos queda claro también
los va a llevar a una derrota que es inminente. Ahora Alejandro Moreno, para tratar de escudarse, dice que va a denunciar a Andrés Manuel López Obrador y que la justicia lo va a perseguir. Muy seguramente lo quiere hacer Alejandro Moreno antes de que se empiece a renovar el Poder Judicial. Seguramente lo quiere hacer Alejandro Moreno antes de que Norma Piña y compañía se vayan de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para de esta manera poder garantizar una buena, entre comillas, una buena resolución para él, para Alito Moreno, que sea, por supuesto, en contra de Andrés Manuel López Obrador. Lo mejor que le podría pasar a Alejandro Moreno, al PRI, sería que el Poder Judicial de Norma Piña le diera carta abierta o les diera la oportunidad de lanzarse en contra de Andrés Manuel López Obrador o incluso emitir una orden de aprehensión. ¿Y saben qué? Si están pensando que el expresidente está muy asustado en Palenque porque lo van a denunciar y porque lo van a perseguir, pues nada más que no se olvide que ya lo intentaron desaforar una vez. Lo desaforaron. ¿Y qué pasó? Como consecuencia, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en uno de los líderes más importantes de América Latina, se convirtió en presidente de este país y les puso una arrastrada monumental de la que no se han podido recuperar desde hace más de 6 años. Que intenten ir contra Andrés Manuel López Obrador, que intenten ir en contra del expresidente y vamos a ver cómo les va a estos personajes y a Norma Piña y al Poder Judicial, que está más corrompido que nada, si es que deciden darle carta abierta a las peticiones de Alejandro Moreno. Pero, dentro de todo esto, Alejandro Moreno nos queda bastante claro que pues tienen que ver la manera entre el PRI, entre el PAN, Movimiento Ciudadano, tienen que ver la manera de seguir atacando al gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Pues porque ya les quedó claro que Claudia Sheinbaum no necesita que esté López Obrador detrás, que la presidenta de México tiene una relevancia muy importante a nivel internacional, es reconocida en el mundo como una gran líder, y mandan nada más y nada menos que a una de sus reporteras para sacar carroña política de lo que se pueda. Primero, estaban muy ofendidos, muy indignados, diciendo que la presidenta de México no hacía nada para combatir la inseguridad, que si los abogados del Mayo, que si bueno, este era el gobierno que estaba coludido con la delincuencia organizada. Después se ofendieron cuando México mandó a 29 criminales a Estados Unidos. Salieron ofendidísimos, que si porque los derechos humanos, que bajo qué artículos, que con qué reglas los habían mandado. Bueno, pues ahora mandaron a Reina Aide, esta reportera pendenciera, que acostumbra a llegar a la conferencia de prensa para retar a la presidenta Claudia Sheinbaum y que no ha entendido que se topa con pared cuando trata de cuestionar a Claudia Sheinbaum. Bueno, pues salió para recriminarle a Claudia Sheinbaum un par de cosas, entre ellas para insinuar que la presidenta de México no toma decisiones si no es con ayuda de los hombres de su gabinete. Fue clara la presidenta y le puso un alto a esta reportera. Es distinto al gabinete de seguridad, es importante. El gabinete de seguridad se reúne todos los días, el Consejo de Seguridad Nacional es un consejo especial, pero normalmente no asiste la presidenta. Delego yo mis responsabilidades en este Consejo de Seguridad Nacional al secretario de Seguridad Ciudadana o al secretario de la Defensa o al secretario de la Marina. No necesariamente tiene que asistir la presidenta. En este caso fue una decisión que tomó el Consejo de Seguridad Nacional. Y es una decisión muy importante que se tomó. Y una de las razones, quizás la razón más importante, además de la cooperación con Estados Unidos, es que muchas de estas personas se tenía la información de que iban a ser liberadas. Entonces fue una decisión que toman en el Consejo de Seguridad sin mi presencia, quienes participaron en ese momento. Entonces usted no tuvo nada que ver, no le preguntaron, no le dijeron a usted vamos a tomar esta decisión. Fue una decisión en ese momento del Consejo de Seguridad. Porque la ley la faculta a usted para pues para atender los asuntos de exteriores. Y los artículos a los que ellos hicieron referencia, no sé si me podía precisar qué inciso, porque aludieron al 89, que habla de las facultades de usted, no de la de ellos. Y
Todo fue legal. Al 5 de la Ley de Seguridad, que también que tampoco no se explica muy bien, que eso creo que lo que dijo Harfuch en la conferencia en referencia a la ley el 5 de la Ley de Seguridad es que porque era un problema de seguridad para Nacional, México. sí. Yo no sé si será eso, si se puede aclarar ese punto, pero si los mexicanos escogieron a una presidenta mujer para estar ahí. O sea, ¿estás insinuando que por ser mujer no me preguntaron? ¿O cómo está el No, asunto? yo le estoy preguntando, no, jamás insinuaría eso. No, porque dices que es marzo, mes de la mujer, y que por ser mujer no me preguntaron. Porque México la eligió a usted para estar ahí. Por eso, pero el Consejo de Independientemente del Seguridad, género. te voy a poner otro ejemplo. No, pero independientemente Yo Pues así la paró en seco Claudia Sheinbaum, diciéndole, ¿estás insinuando que porque soy mujer yo no tomo las decisiones? Porque Reina Aide, esta reportera tendenciosa y pendenciera, empezó diciendo que pues es 8 de marzo, que la lucha de las mujeres, que la presidenta, que entonces por qué el gabinete de seguridad tomó la decisión sin que estuviera ella presente, y luego se empezó a sacar de la manga que si los artículos de la Constitución, que ninguno decía que el gabinete podía tomar decisiones. ¿Por qué? Porque con tal de sacar carroña política, con tal de hacer la controversia, esta reportera al parecer no le alcanza su análisis para entender que la presidenta de la República no puede estar en todas partes. A ver, la presidenta Claudia Sheinbaum en estos momentos es la líder máxima de nuestro país. ¿Eso qué quiere decir? Que se encarga de atender todos los problemas que tenemos en México y siguen siendo muchos. Entonces, cuando se llevó a cabo la sesión el traslado de los 29 delincuentes a Estados Unidos, la decisión la tomó el Gabinete de Seguridad, que está completamente facultado para hacerlo. ¿Por qué? Porque una de las cualidades de un liderazgo, de un buen liderazgo, es justamente saber delegar. Y Claudia Sheinbaum ha delegado responsabilidades a quienes ella considera hasta este momento sus cartas fuertes, personas en las que confía. Y por supuesto que el Gabinete de Seguridad estaba facultado para tomar esta decisión a pesar de la insistente misoginia y controversia que quieren sacar estos personajes. Es más, ¿tú qué opinas? ¿De verdad crees que Claudia Sheinbaum no puede tomar decisiones por sí sola? ¿De verdad? Porque la oposición está convencida de que Claudia Sheinbaum, como es mujer, no puede tomar decisiones ella solita y necesita que alguien le esté dictando el discurso. Ya vimos que la única que le dictaba en el discurso era Xóchitl Gálvez. Pero ¿tú qué opinas? ¿Puede o no puede Claudia Sheinbaum tomar decisiones por sí sola? Vamos a seguir escuchando. coordino el Consejo de Pueblos Indígenas para los planes de justicia. No necesariamente estoy en todas las reuniones, porque habrán de saber pues que la presidenta no preside necesariamente todos los consejos. Para eso la ley permite delegar responsabilidades en servidores públicos. Y así fue este caso y no se violó ninguna ley. Bueno, hay juristas que dicen que se violó la ley y que no hay, o bueno, más bien que no hay no tanto que se violó la ley, porque no sabemos cuál ley, pero que no hay un argumento jurídico específico para el traslado de estas Vamos personas. a pedirle al fiscal para que... Y aquí es donde empieza este pleito a salirse de control. Incluso sale el fiscal a explicarle a Reina y la reportera le empieza a faltar al respeto al fiscal también. La nacional tiene más de 20 años y en esa ley se establece con toda precisión cuáles son los elementos que se pueden invocar cuando hay un problema de seguridad nacional. También en esa misma ley se señala que quien es el presidente ejecutivo para las funciones cotidianas es el secretario de Seguridad. La señora presidenta, como en otros muchos casos, tiene la posibilidad de presidir ese y muchos otros consejos, pero el consejo funciona por su propia cuenta, con su propio presidente, que es el secretario, con todos los que formamos parte de ese cuerpo colegiado, y esas decisiones se toman en razón de la propia ley, que es clarísima y que señala con toda precisión que cuando hay un problema de seguridad nacional y hay una solicitud debidamente fundada y motivada por un gobierno extranjero
Se tiene que dar de inmediato una respuesta por parte del Consejo en el cual se puede llegar inclusive a tomar la decisión precisa que se tomó en este caso. ¿Cuál era el inciso, perdón, de la ley que está citando usted? Le voy a mandar toda la ley completa. No, pero si lo puede citar. No, Si no se se la mando, no se la mando completa. No se lo sabe. No, sí me la sé. ¿Qué falta de respeto es esa? Ese es el punto, porque en la conferencia les preguntaron hasta en 5 ocasiones los reporteros. O sea, sería lo mismo que se ponga a hacer su trabajo y si no conoce cuál es el artículo, que lo busque ella misma. A ver, el fiscal le está dando explicaciones, le está explicando lo que existe en la ley, quiere que le cite exactamente el artículo. A ver, la Constitución tiene muchos artículos y cada uno de los artículos tiene sus propios incisos, que son muchos. Dudo, de verdad, lo dudo, y perdón si es que no es así, pero yo dudo que alguien se sepa de memoria la Constitución con cada uno de sus incisos y las modificaciones que se le hacen constantemente. La falta de respeto y el pleito que se desató en la conferencia de prensa mañanera solamente empezó por esta reportera insidiosa, que primero estaba ofendida por el traslado de los 29 delincuentes, que luego sacó su misoginia para decirle a la presidenta que pues entonces ella no tomaba las decisiones. Claudia Sheinbaum le puso un alto, y es que estaban acostumbrados a que Andrés Manuel López Obrador, el expresidente, pues era muy paciente. Les tenía muchísima paciencia, con calma les contestaba. Claudia Sheinbaum no. La presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado pues que no tiene la misma paciencia de Andrés Manuel López Obrador. Y mientras ellos están buscándole 3 pies al gato, vergüenza debería de darles que en otros países en el extranjero, en Europa por ejemplo, desearían que su presidenta fuera Claudia Sheinbaum. No es real. Es real porque lo dice. Pero no es real en el fondo, porque en el fondo Europa está ahora mismo contra las cuerdas, y Europa, por lo que se ve también en Davos, está tiritando, está temblando, y no precisamente de frío, por la nieve, sino porque está fuera de juego. Luego hablaremos de Sheinbaum de México. La posición de Sheinbaum es: ojalá Sheinbaum fuera la presidenta de Europa, para contestar de una manera de verdad proporcionada, pero con la fuerza suficiente para defender los intereses de México. Trump, y ya lo dijo, iba a estar contra Europa en este sentido comercial, en el del superávit, en este sentido de la OTAN. Si no es nada nuevo, pero nada no es... Ojalá Sheinbaum fuera la presidenta de Europa, dicen en otros países, mientras que en México mandan a sus reporteros carroñeros a ver qué mala respuesta le sacaron a la presidenta de México. Gracias Roberto Galván, que nos manda $10, muchísimas gracias. Dice, esa reportera nada más la veo en la mañanera y le cambió de canal, porque da flojera escucharla, le están pagando para golpetear. Bueno, dice ella que es de un medio independiente, pero nadie sabe a qué medio le rinde cuentas. Dice que publica sus columnas, pero nadie sabe dónde las publica. Dice que hace investigaciones, pero tampoco nadie sabe dónde las publica las investigaciones. Y al final de cuentas es conocida por robarse el tiempo de sus compañeros en la mañanera y ser irrespetuosa con quien sea. Con el expresidente López Obrador, hoy con Claudia Sheinbaum, hasta con el fiscal y con quien le pongan enfrente. Al final la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que lo que debería estarse cuestionando en estos momentos no es que si cómo, que si la ley, que si el artículo, que por qué el gabinete de seguridad decidió solito el traslado de estos delincuentes. Debería de estarse cuestionando en la conferencia de prensa mañanera por qué el Poder Judicial estaba a punto de liberar al menos a una docena de esos 29 delincuentes. La presidenta volvió a exhibir al Poder Judicial, dándole un golpazo a Norma Piña y a su pandilla, recordando que quieren dar un albazo, quieren dejar ellos a su órgano administrativo, pero no tienen los votos, y entonces, bueno, Claudia Sheinbaum les mandó un mensaje directo. El pleito entre Norma Piña, entre el Poder Judicial y la presidenta de México continúa. Entonces, quieren adelantarse. En efecto, estoy de acuerdo con la ministra Loreta. Quieren dar un albazo, háganme favor. Dejar ellos su propio órgano administrativo. Entonces, ¿pero qué sentido tiene que avancen en eso si de todas maneras tienen que haber 3 organismos asociados al Poder Judicial? Entonces está muy mal. Ahora ellos necesitan 8 votos para poderlo aprobar. No tienen los 8 votos. Entonces yo creo que es mejor
que en este momento se dediquen, por lo menos en estos 3 meses que les quedan, ¿o cuántos les quedan? Estamos, ¿qué? Abril, mayo, junio, julio, 5 meses que les quedan. Que en estos 5 meses que les quedan, pues se dediquen a evitar que haya estos amparos a los delincuentes. Por ejemplo. ¿No? ¿Por qué no dedican su tiempo a eso? O a resolver algunos problemas de personas que no pagaron impuestos. Sería muy bueno que estos 5 meses se dedicaran a resolver eso. A lo mejor recuperarían parte de su reconocimiento público. Y dejen de estar dando albazos de algo que le corresponde a la nueva Corte, que va a ser elegida por el pueblo de México. Y es que, al estilo de la vieja política, el Poder Judicial está haciendo hasta lo imposible para no perder privilegios, para mantener a quienes pueda de sus amigos en el poder. A la vieja política le gustaba mucho hacer este tipo de situaciones, los salvazos. Nos queda claro, sigue formando el Poder Judicial parte de esto. Pero de eso no dice ni una sola palabra. Y por eso es que Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, está buscando la manera de denunciar a Andrés Manuel López Obrador, y ahora quiere lanzar una alerta Amber para encontrarlo. Le urge a Alejandro Moreno hacer esto antes de que se vaya este Poder Judicial corrupto. El Poder Judicial de los salvazos, el que protege a los evasores de impuestos, el que libera a los criminales los fines de semana. Le urge a Alejandro Moreno hacer esta denuncia contra Andrés Manuel López Obrador antes de que se vaya Norma Piña y su pandilla. Y es que a la oposición le duele muchísimo reconocer la capacidad, la inteligencia y la experiencia que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum para dirigir un gobierno. Hoy, como dice Miguel Ángel Volbre, es un orgullo que todo mundo alabe y reconozca lo excelso que es Claudia Sheinbaum como gobernante en este país. Mientras que el Poder Judicial sigue siendo exhibido, mientras que el PRI sigue siendo exhibido, y aunque sigan mandando a sus reporteras, al final del día, ¿quiénes son los que malgobiernan? Aquí están los resultados, que no quieren que se sepan, por eso se inventan un montón de narrativas, por eso que si van en busca de Andrés Manuel López Obrador, y por eso que si Andy es el que manda, pero nada dicen de que Guanajuato, el bastión de la derecha, gobernado por Acción Nacional desde hace más de 30 años, es el único estado donde la violencia continúa aumentando. Eso es lo que nos esperaba el país si hubiera ganado Xóchitl Gálvez. Miren, un aumento de 33.3% entre septiembre y febrero en el estado panista de Guanajuato. Sigue siendo el estado más violento. ¿Y saben qué hace Claudia Sheinbaum? En lugar de usar la carroña política como acostumbran a hacerlo otros, la presidenta ha dicho que está muy interesada en reunirse con la gobernadora, porque lo que más le importa a la presidenta Claudia Sheinbaum es el bienestar de todo el pueblo mexicano, incluso de quienes son gobernados por la oposición. También vale la pena decir que estamos por reunirnos, se ha estado reuniendo el secretario, pero por reunirnos con la gobernadora de Guanajuato. Guanajuato es prácticamente el único estado de la República donde se han incrementado de manera importante los homicidios. En algunos otros estados se ha mantenido constante, en otros, como ustedes han podido ver, hay reducción, pero Guanajuato ha tenido un incremento muy importante de octubre a la fecha, y pues nos vamos a sentar para coordinar todavía más los esfuerzos, porque no es un asunto político, es un asunto de coordinación, y esperemos pues que pueda realizarse esta coordinación para poder disminuir pues este nivel de violencia que se presenta hoy en Guanajuato. No es un asunto político, es un asunto de coordinación. ¿Qué palabras las que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum? Porque los únicos que dicen que todo es político para Morena y para la 4T es la oposición. Pero Guanajuato ha sido de los estados de oposición que se han negado abiertamente a colaborar en la estrategia de seguridad desde Andrés Manuel López Obrador. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum hace pública su intención de reunirse con la gobernadora directamente y buscar la manera en que exista esa coordinación que tanto le hace falta al estado de Guanajuato para bajar los índices de violencia y de inseguridad. Sería muy bajo de su parte que la gobernadora se negara
abrirle paso a la justicia y a una estrategia de seguridad que está dando resultados. Guanajuato está hundido en la inseguridad y la violencia, pero de esto no dice nada la oposición. No los veo pidiendo la renuncia de la gobernadora Livia Denis de Guanajuato. Chihuahua, el estado panista, tiene la misma cantidad de pérdidas de vida violentas diarias que Sinaloa, pero tampoco piden la renuncia de María Eugenia Campos. Los estados de oposición son los que más sufren violencia y bueno, aún así quieren recuperar el poder, quieren recuperar la confianza de la gente. Jalisco, Nuevo León, hoy hablaron justamente de los terribles hechos ocurridos en Jalisco. ¿Y saben quién termina estando en jaque? El exgobernador Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, y el hoy gobernador también, Pablo Lemos. ¿Por qué? Porque el fiscal ha dicho que no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio. Estas fueron sus declaraciones. Entonces, nos va a traer ese asunto. Lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. Es decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado. Eso. En esas circunstancias, esa información es fundamental. ¿Por qué razón? Porque para llevar un tema de delincuencia organizada ante un juez federal, tiene que haber una claridad absoluta sobre la federalidad de ese delito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer antes de atraer ese asunto? Establecer toda una investigación de lo que ocurrió ahí, porque como usted bien sabe, este hallazgo lo hicieron un grupo ciudadano. Ni siquiera Entonces, las autoridades. Había habido ya una serie de operaciones en los alrededores. Era un tema que era francamente conocido y entonces nosotros tenemos que dar un informe muy preciso de cuáles son los antecedentes, quiénes son los que estaban protegiendo esa área, quiénes son los propietarios y los usuarios de esos inmuebles. Inclusive hay un caso ahí de una carta de un joven que hace ahí una referencia no directamente a lo que ocurrió, pero sí es una inferencia muy clara. Entonces yo creo que esta es una oportunidad de establecer con toda precisión lo que la señora presidenta ha venido señalando en el sentido de la obligación de las autoridades locales de detener el crecimiento de los delitos a través de controlar los delitos del fuero común. Yo creo que en un plazo muy razonable vamos a tener ya una información general y antes de hacer cualquier atracción lo vamos a dar a conocer. Y es que, ojo aquí, la presidenta Claudia Sheinbaum y el fiscal están dejando claro que no se pueden lavar las manos las autoridades locales. Porque lo más fácil para los estados que gobierna el PRI, el PAN o Movimiento Ciudadano ha sido lavarse las manos y decir es que esto es un delito del fuero federal, no nos corresponde a nosotros atenderlo. Pero aquí el fiscal lo ha dejado bastante claro. Se va a hacer una investigación porque en este caso específico seguramente hubo omisiones. Es prácticamente imposible que las autoridades locales no se hayan dado cuenta, porque si se dieron cuenta, tenían que haberlo notificado a la federación. Si ellos sabían que esto era un delito federal, tenían que haberlo notificado y no lo hicieron. Las investigaciones van a arrancar y esto destaparía un gran problema para el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Esto es un tremendo problema, el de la violencia y la inseguridad que predomina y sigue predominando en el país, claro, en general. Pero llama la atención la poca capacidad y las poquitas ganas de querer coordinarse con el gobierno federal. Una de dos. O porque el gobierno federal es de la 4T y nada más no les gusta colaborar, o porque estos personajes, estos gobiernos, están coludidos directamente con la delincuencia organizada. Mientras tanto, el berrinche de la semana se lo llevó nada más y nada menos que Carlos Alarraqui. Carlos Alarraqui pedía que nadie fuera al Zócalo capitalino, pedía además Carlos Alarraqui que si iban fueran a mentarle allá a Claudia Sheinbaum. Y bueno, el resultado, una vez más,
para Carlos Alarraqui ha sido el mismo que ha recibido la oposición desde el 2018 a la fecha. Domingo tienes que ir al Zócalo, pero a mentarle la madre a Claudia. Dices, oye, no a ustedes provocaron todo ustedes esto. son los culpables, Bueno, uno de este pedo. Tremenda lección la que le dio el pueblo de México a Carlos Alarraqui. Querían que fueran a mentarle la madre a la presidenta de México y la gente le terminó gritando: no estás sola. Hoy quienes han sido evidenciados como unos vendepatrias son los opositores. Hoy quienes quedan evidenciados como carroñeros son los opositores. Esta misma reportera, les decía yo, también quería meter carroña política del accidente que ocurrió en Oaxaca. Alejandro Gersmanero ya habló de Silvano Aureoles, que se dio a la fuga y dice: lo vamos a encontrar y lo vamos a detener sí o sí. Hoy los que están hundidos son los opositores, porque quieren hacer creer que es este gobierno el que está en contra de ayudar a recuperar la seguridad de nuestro país. Pero en 5 meses que lleva de gobierno Claudia Sheinbaum, los resultados del Gabinete de Seguridad han sido históricos. 14.517 detenidos por delitos de alto impacto, 7.365 armas decomisadas, 125 toneladas de sustancias ilícitas decomisadas, 1.271 kilogramos y más de 1 millón de pastillas de sustancias ilícitas decomisadas. Se han localizado y destruido 475 laboratorios clandestinos, 631,000 litros y 44,864 kilos de sustancias químicas decomisadas. La coordinación del Gabinete de Seguridad, el trabajo de información e inteligencia, el seguimiento de investigaciones está dando resultados que no se habían visto antes en materia de seguridad. Y lo que es peor para la oposición, el Gabinete de Seguridad completo está una vez al mes frente a los reporteros y frente al pueblo de México, desde la conferencia de prensa mañanera, hablando de estos resultados y rindiendo cuentas que vaya que hacía falta. Hacía falta que alguien le rindiera cuentas a las y los mexicanos, porque tampoco podemos negar que no pudimos ver resultados palpables durante el sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador. Si de algo se quejaba la gente, al menos aquí en los comentarios, era justamente pues que no podíamos ver los resultados de la estrategia de seguridad. Sí, los programas sociales los veíamos y la atención a las causas las veíamos, pero decíamos, bueno, es que ¿y los resultados de materia de seguridad dónde están? Se contuvo, pero ya queremos que vaya para abajo. Bueno, pues parece ser que Claudia Sheinbaum se está encargando de esto. Y hoy la presidenta de México, igual que lo hace todos los días, le ha puesto un alto a una oposición carroñera que estaba queriendo sacar raja política de las tragedias, mientras Alejandro Moreno ha decidido que va a iniciar la búsqueda en contra de Andrés Manuel López Obrador y seguramente próximos días presentará una denuncia en su contra, en espera de que el Poder Judicial corrupto de Norma Piña le haga segunda y pueda así Alejandro Moreno iniciar su venganza y empezar a buscar a Andrés Manuel López Obrador. Le avisamos, el pueblo de México sabe dónde está el expresidente. El expresidente está en Palenque, descansando, escribiendo su libro, y como dato curioso, en unos meses, en unos años, Andrés Manuel López Obrador va a publicar un libro que va a enfurecer a la derecha mexicana. Denle like, noticiosos, suscríbanse, gracias a mis moderadores, a quienes apoyaron con sus comentarios y su activa participación. Denle like, activen la campanita. Yo soy Yasira Handal y los espero más al ratito con más información. Bye bye.